escuché a una persona hablar sobre Obed Edom. Y si yo les preguntase a ustedes cuántos conocen la historia de Obed Edom, usted diría: yo la conozco, o yo levanto la mano, y yo sé que fue un hombre que el arca de la presencia de Dios duró 3 meses en su casa, y Dios lo bendijo y bendijo a su familia. Pero yo quiero hablarles en esta tarde no de esa bendición. Yo quiero hablarles en esta tarde sobre unos capítulos atrás, sobre algo que pasó tiempo atrás. Y quiero que nos ubiquemos en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Estuve por días preguntándole al Señor: Señor, ¿cómo hablo esto? ¿Cómo expreso esto? Y es tremendo porque compartía esto en el altar familiar. Nosotros hacemos altar familiar los miércoles en nuestra casa. Estamos haciendo altar familiar con unos vecinos. Y compartía esto. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Era ya Eli de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido. Se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Sabe? Hace días atrás el Señor venía hablándome sobre esto, y me sigue hablando sobre esto. Lo impactante, lo tremendo, lo poderoso que es tener
o no tener la presencia de Dios. Y venía meditando por días y venía cuando iba camino a mi trabajo y pensaba en esta palabra. Y estaba en mi trabajo y pensaba en esta palabra. Y estaba en mi casa y pensaba en esta palabra. Y iba esta palabra. Y anoche estaba sentado y el Señor, como dice mi pastor, cuando usted sienta que el Señor le dice, lea la palabra, párese y léala. Bueno, sentí que el Señor me dijo, Andy, lee la palabra. Y no pude abrir la Biblia en otro lado, sino fue en Primera de Samuel capítulo 4. No porque yo abrí la Biblia al azar, sino porque sentí en mi corazón, sigue leyendo esto que es contigo. Y sabe, yo compartí hace unos días atrás con mi pastor esta palabra. Y qué tremendo, hermanos, es que nosotros descuidemos la presencia de Dios. ¿Sabe? Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es descuidar la presencia de Dios. Porque si nosotros vamos y comenzamos a leer el capítulo 4 desde el comienzo, y lo que conocen la historia de Elí y de sus hijos, Elí era un hombre que era un sacerdote de Dios, pero este hombre le dio rienda suelta a sus hijos y no amonestaba a sus hijos, y sus hijos hacían lo que ellos querían. Y el Señor habla a Samuel y le da una palabra con respecto a los hijos de Elí. Y luego que Samuel crece, eso está en el capítulo 3 del libro de Samuel. En el capítulo 4 comienza y se da la palabra, se hace realidad la palabra que Dios le da a Samuel aún estando en el templo, aún siendo un niño. Y yo decía y me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sencillamente el pueblo de Israel y Elí descuidaron la presencia de Dios. Comienza el capítulo 4 con una batalla, con una guerra, donde en principio mueren 4,000 hombres del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel manda a traer el arca. Y cuando el arca llega en medio del pueblo de Israel, los filisteos, dice la palabra que hubo un gran sonido, una gritería, que se sintió que tembló la tierra. Y los filisteos estaban asustados, estaban temerosos y decían, esfuércense, oh filisteos, sean varones y esfuércense para que no sean esclavos de estos hebreos, para que no sirvan como ellos nos han servido a nosotros todos estos años. Y seguidamente de esto, otra guerra. Y vuelve a caer el pueblo de Israel, del pueblo de Israel, 30,000 hombres de a pie. Y dice la palabra que los filisteos tomaron el arca. Pero de eso salió un hombre y le llega con la noticia a Elí. Pero lo que más me impacta de todo esto es que ya Elí estaba preparado para cuando le vinieran a decir, tus dos hijos han sido cortados de la tierra. Lo otro que me impacta es que Elí no se inmutó cuando le dijeron, tus hijos Ogni y Fines están muertos. Fue tan fuerte, fue tan poderosa, fue tan tremenda la noticia
de que el arca de Dios había sido tomada, que dice la palabra que Elí cayó hacia atrás y se desnucó y murió. ¿Qué le quiero decir con esto? Y el Señor sigue hablando a mi vida. No puedo descuidar la presencia de Dios. No puedo descuidar a mi familia. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad amonestar a sus hijos y hablarles por la palabra. Seguidamente que muere Elí, ni siquiera fue que escuchó la noticia, sino que su nuera escuchó un rumor de que el arca de Dios había sido tomada. Y esa mujer, de desespero por no saber qué hacer, dio a luz. Y dando a luz, dice la palabra, y al tiempo que ella moría, dando a luz, también murió. Y las mujeres le decían: tranquila, no te preocupes, te ha nacido un hijo varón, va a seguir la descendencia quizás. Pero ella se dio como que no escuchó. El tener la presencia de Dios en nuestras vidas resulta una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. El que usted y yo vivamos con la presencia del Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu Santo, representa una gran responsabilidad. Porque eso me dice a mí: no te puedes descuidar. No te puedes descuidar. Y yo compartía esto en el altar familiar el día miércoles. Y lo que sucede después de todo esto: los filisteos toman el arca. Le invito a que lea este libro. Si no lo ha leído, le invito a que lo lea. Y comienza el castigo de Dios para el pueblo filisteo. Pero el capítulo 7, versículo 1 y 2, escuche lo que dice. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué tremendo, hermanos, que después que yo tenga la presencia de Dios en mi casa, en mi familia, por mi descuido, yo pierda todo eso. Y dice la palabra: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se lamentaba el haber perdido la presencia de Dios. Se lamentaba el haber perdido el arca, que era lo más seguro que ellos tenían. Yo no sé qué tan profundo sea este mensaje para usted. Yo no sé a qué nivel le puede hablar el Señor a su vida en esta tarde. Pero el Señor me ha venido hablando a mí durante muchos días atrás en esta palabra.
no descuides la presencia de Dios. No descuides mi presencia. Porque quizás yo no muera físicamente, pero cuando yo descuido la presencia de Dios, comienzo con ese tipo de excusas. Hoy no voy, me da flojera, me duele una uña. Y comenzamos a enfriarnos. ¿Para qué ir todas las semanas? ¿Para qué ir los jueves, los viernes, los sábados? No, los sábados es muy temprano. Y comenzamos a descuidarnos. Y el Señor me decía: no descuides mi presencia. Búscame, no descuides mi presencia. Libro de Levítico, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se me acercan me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación, pues vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Nadab y Abiú hicieron cosas, hicieron sacrificios que Dios no les mandó. Ellos quisieron agradar a Dios de una manera o conforme a su manera. Y dice la palabra que cayó fuego, e inmediatamente perecieron, murieron, por querer hacer un sacrificio, hacer una ofrenda conforme a lo que ellos pensaban, conforme a lo que ellos creían. Y es tremendo porque Moisés le dice a Aarón: no los llores, no tengas luto por ellos, porque han actuado de manera contraria a lo que Dios ha dicho. Guardemos la presencia de Dios. En el día a día es una constante humillación. Mi día a día es una constante meditación, y debe ser una constante meditación de cómo vivir delante de la presencia de Dios. Porque si vivo conforme a lo que yo creo o pienso, quizás pueda comenzar con la crítica y decir: no, pero es que en la iglesia no es así, es como yo digo, o si hacen algo siempre me molesta, porque creo que lo estoy haciendo de la manera correcta yo, y los demás están equivocados.
nosotros como hijos de Dios debemos guardar la presencia de Dios celosamente. Yo comentaba en el altar familiar en mi casa que el sábado pasado, creo que fue, o el viernes, perdón, yo saqué el bombo de la batería y la venía arrastrando. Y Jonathan estaba aquí. Y él me dijo: no la arrastres. Y si la vas a arrastrar, mejor déjala ahí. Déjala ahí. Y yo lo miré y me devolví para el cuarto de seguridad, medio molesto. Y después salí y agarré el bombo y lo cargué hasta el altar. Porque entendí y estoy entendiendo que la casa del Señor es santa, que los instrumentos son santos, que hay hombres y mujeres delante de mí que me van a guiar y me van a decir: lo estás haciendo mal. Y yo quiero que lo haga bien, aunque en el momento a mí no me guste. Pero ¿dónde aprendo eso? Aquí. Libro de los Salmos, capítulo 84. Ya me están haciendo señas. Ya va. Libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Nosotros debemos anhelar la presencia de Dios. Nosotros debemos sentirnos privilegiados, orgullosos. Cuando yo estaba en el ejército me decían: saque pecho y levante la cara, siéntase orgulloso. Usted saque pecho y levante la cara y siéntase orgulloso que entre millares y millares y millares de personas usted está ahí sentado hoy. Usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados. Y hace un día le decía a mi pastor: yo no le estoy sirviendo al Señor para que me dé y por lo que no, yo le estoy sirviendo al Señor por lo que ya hizo por mí. Nosotros debemos entender que nosotros le servimos a Dios no por lo que va a pasar mañana o pasado mañana, sino por lo que pasó hace 5, 6, 7, 8 años, cuando usted y yo estábamos perdidos y al Señor no le importó y dijo: no, tú eres mío, ven acá. Ahora eres mío. Guardemos la presencia de Dios. Guardemos la presencia de Dios. Seamos celosos con la casa de Dios. Es necesario. Es necesario porque el pueblo de Israel se lamentaba de haber perdido el arca. Y yo no quiero estar en ese tiempo lamentándome. No quiero perder la presencia de Dios. Y yo decía en el altar familiar que yo me obligo a leer la Biblia y me obligo a orar. Y yo les decía: no es que me obligo porque no me guste, sino porque el apóstol Pablo dice también: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque a veces el cansancio nos quiere arropar. El día a día nos quiere envolver, pero yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y voy delante de la presencia de Dios y el Señor me habla. No descuidemos la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero haya